Seguimos con la serie Las parábolas de Jesús. Tema 3, la parábola del crecimiento de la semilla y del grano de la mostaza. Vamos a ver estas dos parábolas juntos. La palabra nos lleva a Marcos capítulo 4, versículos 26. La parábola del crecimiento de la semilla en Marcos 4, 26. Lo voy a leer en la Reina Valera actualizada. Usted sígame en su traducción que tiene ahí en su Biblia o aquí en la pantalla. Y dice así en el versículo 26. También decía: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, ¿verdad? Porque de por sí la tierra da fruto. Primero el tallito, luego las espigas y después el grano o fruto lleno en la espiga. Y cuando el fruto se ha producido, enseguida él, o sea, el agricultor, mete la hoz porque la siega ha llegado. Amén. Y vamos a leer de una vez la parábola del grano de mostaza también en la Reina Valera actualizada. Ahí sigue en el versículo 30. Parábola del grano de la mostaza. Este es uno conocido. Este está en los 3 evangelios sincrónicos. Ahí también decía: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza que cuando es sembrado en la tierra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero una vez sembrado crece y se convierte en la más grande de todas las hortalizas y echa ramas muy grandes, de modo que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. No les hablaba sin parábolas, pero en privado les explicaba todo a sus discípulos. Amén. En la parábola primera que vimos, del crecimiento de la semilla, muchos la juntan con la parábola del trigo y la cizaña que aparece en Mateo 13, 24 y 30. Esa la veremos en la siguiente enseñanza, tema 4. Pero nosotros, aunque sabemos que está claramente relacionadas las dos parábolas, nosotros las vamos a analizar por separados y veremos por qué. Vamos a leer de vuelta la parábola del crecimiento de la semilla en Marcos 4, 26, en la traducción de la palabra de Dios para todos. Es una palabra corta, por eso vamos a leerla de vuelta. Jesús dijo después: el reino de Dios es como un hombre que esparce semillas en la tierra. Descansa en la noche y se levanta durante el día. Y todo el tiempo, de día y de noche, la semilla sigue germinando y creciendo. O sea, el agricultor estaba haciendo algo para que esa semilla germine y todo el proceso de la semilla para que crezca. Nada. ¿Qué hizo el hombre? Nomás la sembró. Dice, pero el hombre no sabe cómo crece la semilla. ¿Sí entiende? Significa que el hombre, el agricultor, nosotros no participamos del crecimiento de esa semilla. Versículo 28. La tierra produce el grano por sí misma. Y acuérdese la parábola que vimos la semana pasada del sembrador. La tierra representa nuestro ser interior, el corazón y la mente. Entonces, nuestra tierra, nuestro ser interior, nuestra alma y espíritu va a producir fruto, grano, por sí mismo, si está bien. Primero el tallo, luego la espiga y finalmente el grano o fruto que llena la espiga. La rama la llena de granos. Cuando el grano está maduro, el hombre lo recoge porque ya es tiempo de cosechar. Amén. Esta parábola nos da el entendimiento, amados hermanos, de lo que habíamos estudiado entonces en la predicación ahora del domingo. ¿Recuerda la parábola, la prédica del domingo? Que dice que el Señor es el que restaura, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué hacemos? Confiamos. El Señor restaura y nosotros confiamos. El Señor obra y nosotros confiamos. Acuérdese, esa es la manera, no hay otra manera. La manera de Dios es así. Y es mejor así, ¿verdad que sí? Porque la obra que hace el Señor es mucho más poderosa y perfecta de lo que nosotros podríamos hacer o proponer. ¿Cuántos dicen amén a eso?
O sea, no nos inmiscuemos, no metamos la pata, no querramos hacernos de Dios. No querramos ayudarle a Dios. Que Él haga lo suyo y nosotros hacer lo nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues todos dijeron amén, ¿eh? El Señor, por medio de esta parábola, entonces nos está confirmando que es Él, Dios, quien realiza la obra restauradora. ¿En quién? En nuestra vida, en nuestras familias, en todos los que hemos aceptado el Evangelio, la palabra de Dios. No quiero aburrirlos con conceptos de las ciencias de la biología y de la botánica, o sea, de las ciencias naturales. No los voy a aburrir con eso. Pero lo importante, mis hermanos, es que debemos de saber que en esa semilla que se siembra, que el agricultor, ¿quién es el agricultor? Pues primeramente el Señor y después nosotros los que continuamos el ministerio de la gran comisión que el Señor nos ha dejado. Entonces representa al agricultor, porque predicamos la palabra, sembramos, andamos esparciendo la semilla. Entonces, esta semilla, en esta semillita están todo el código genético para que, dadas las condiciones, germine y se transforme en una planta o en un árbol. Cientos y hasta miles de veces más grande en masa. ¿Sí lo entiende, verdad? Entonces, cuando usted planta algo, vieron que en primaria siempre lo que nos enseñan en primaria es la semilla que germina, ¿verdad? Compra un frijolito, no sé qué, y lo ponen ahí en el frasquito y vemos cómo germina. Y les enseñan eso a los niños. Y no es casualidad que sea eso lo que se les enseñe primeramente. Porque es algo maravilloso cómo el Señor hace que las leyes de la naturaleza obren y que solo una semilla pueda germinar dadas las condiciones adecuadas y producir un crecimiento espectacular, de que una semilla tan pequeña pueda crecer tanto. Una semilla de menos de 1 gramo puede transformarse en un árbol de cientos de kilogramos. Pero cheque bien, y aquí es lo importante, y esta es la clave. El énfasis está ¿en dónde? Aquí en esta parábola, en los frutos, en los granos, en la producción. En el versículo 29, ¿qué decía? Cuando el fruto se ha producido, como una conclusión lo dice, se ha producido el fruto después de que la semilla creció, se hizo planta, ¿verdad? Y las espigas y las ramas empezaron a producir frutos o granos, dependiendo del tipo de planta que es. ¿Y qué pasa? En el tiempo oportuno el agricultor mete la hoz, porque la siega tiene que hacerse en ese mismo momento. No se puede echar a perder tampoco el fruto. Se trata entonces, mis hermanos, una parábola de dar frutos, dar mucho fruto en nuestras vidas que están ya aseguradas en Cristo Jesús. En Juan 15:2, no lo busque, dice: todo aquel que lleva fruto lo limpiará. El Señor nos limpiará para que lleve más fruto. O sea, nos limpiará para que nos veamos súper santos y santificados delante de la gente, para que nos veamos bonitos y maravillosos. Pues quizás también, ¿verdad? Porque cuando andamos mal, yo andaba con los ojos rojos, ¿verdad? De tanto vicio. Y las ojeras bien negras, ¿viste? Ahí mi mamá siempre me regañaba. Oye, ¿qué estudias? ¿Trabajas mucho? Me decía, no, pues era el vicio. Todos negros las ojeras, pero bien pronunciadas. Pensamiento oscurecido, ¿verdad? Todo mal, ¿verdad? Y claro que sí, el Señor nos restaura y ya nos vemos más bonitos, ¿verdad? Más presentables. Pero aquí la palabra griega, limpiar, la traduce muy bien otros traductores de Biblias de ahora. Por ejemplo, en la palabra de Dios para todos, aquí en Juan 15:2 dice: Él corta todas mis ramas que no dan fruto. Poda y limpia, ahí está, poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. ¿Qué quiere el Señor? Ay, ya produce un fruto. Y estamos bien y Él agarra y la saca, después nos poda y nos limpia. ¿Para qué? Para más frutos.
Y a veces no lo entendemos. Yo ahora, por ejemplo, les voy a compartir un secreto entre nos, ¿verdad? Yo estoy ahora, estoy en un consejo de administración y tuvimos que demandar a una administración anterior por un fraude de millones de pesos, ¿verdad? Y yo estoy liderando esa demanda. Y bueno, ¿a quién habrán demandado personalmente por X o Y circunstancias? Pues a mí personalmente, ¿sí me entiende? No lo sabe nadie, pues yo no quería decirle a los otros porque si no, luego se amedrentan, porque hay gente muy mala en este mundo. Todos aquí yo creo que los que peinan canas y no tantos lo saben, quizás los más jóvenes no, pero el mundo está lleno de maldad. Entonces yo no les dije nada a ellos, de hecho la primera vez que lo comparto aquí, entonces entre mis amados hermanos, entre mi familia, pero fíjense, a mí eso no me asusta, pero hay una poda, hay algo que estoy sufriendo y pasando por querer hacer la justicia de Dios en la tierra, por querer hacer bien las cosas. Siempre va a haber eso. Si nunca le está pasando nada, es que quizás usted está transando y negociando con el que hace mal. Y eso no debe de ser así. ¿A poco estas personas corruptas no quisieron sobornar y con esto y lo otro? Claro que sí. Pero nosotros no le entramos a eso, ni siquiera nos mueve un pelo eso. Pero bueno, esa es la manera que Él permite en nuestras vidas. ¿Para qué? Nuestra fe, ¿en dónde está? Cuando pasa una acción así de injusticia, de maldad, de hostigamiento, etcétera, ¿qué hay que hacer nosotros? Confiar. Y confiar no significa quedarse de brazos cruzados, ¿verdad? O sea, si yo creo que todos aquí lo entienden. Es moverse, ¿verdad? Siempre yo les digo a mis hijos un proverbio que a mí me encanta, que es: el caballo de guerra se prepara para la guerra. O sea, nosotros hacemos todo lo que a nosotros nos corresponde hacer, como hijos de Dios, claro. Dios trabaja y yo trabajo. Pero la victoria, ¿quién la da? El Señor. El Señor nos da la victoria. Y ese vivir por fe es un aprendizaje hermoso en nuestras vidas. Pero si yo nunca paso pruebas, mi fe nunca va a crecer. Nunca voy a probar ese poder magnífico de Dios en mi vida. Ese poder restaurador. Esas lágrimas que se dicen: híjole, Señor, ¿cómo me estás ayudando en esto? Es algo espectacular. Vivir eso es lo espectacular, mis hermanos. No siempre no tener problemas, que también es bueno. Hay periodos, eso lo digo, los periodos del valle, ¿verdad? Que pasamos por ese valle que dice el rey David, ¿no? Un valle bueno, ¿no? El valle de sombra de muerte. Ese es el otro valle. No, ¿cómo, hermano? Ese no está tan bueno. También ese está bueno, porque el Señor es el que obra. Cuando más débil y más oprimido esté yo, más el poder de Dios que obra en mi vida. Y vivir eso es el milagro de nuestras vidas. Vivir el milagro en nuestras vidas es el privilegio de ¿quiénes? De todos los hijos de Dios. Entonces, ¿cuánto queremos? ¿Cuántos? Si a cualquier iglesia vamos, decimos: ¿cuántos, mis hermanos? ¿Cuántos quieren honrar a Dios con sus vidas? Todos, amén. Claro, todos, es fácil decir amén. Pero el Señor dice: bueno, entonces déjame podarte, déjame limpiarte. Pero oramos: no, Señor, que no me pase nada, que no me pase el otro. No, pues, Señor, que no me pase eso, pero si me ha de pasar, ayúdame, Señor. Ayúdame a seguir confiando en ti y a no desistir, a permanecer en ti, mi Dios. La respuesta, mis hermanos, de los que queremos honrar a Dios, está ahí mismo en Juan 15, en el versículo 8. Dice: ustedes darán honra a mi Padre, ¿qué cosa? Dando mucho fruto. Yo puedo decir: yo doy honra a Dios cantando y no sé qué, alabando a Dios, orando 20 horas y ayudando todas las semanas. Yo doy honra, no sé, agarrando a las multitudes y predicándoles el evangelio. Que todo eso está bien, pero fíjense, dar mucho fruto. Hoy veremos qué es esto de dar mucho fruto, porque la parábola, dijimos, del crecimiento de la semilla, la conclusión y la clave que era el dar fruto. Y acá otra vez el Señor mismo nos está diciendo que honrame, ¿cómo? Honra al Padre cuando
dad mucho fruto, y así demostrarán que son mis seguidores, dice. No lo vamos a demostrar siendo, yo soy cristiano de tal iglesia. No. Dando mucho fruto. Los apóstoles lo habían aprendido bien, que la clave del asunto de todos los cristianos, de todo seguidor de Cristo, es que honremos a Dios. Claro, damos la gloria a Dios, honramos a Dios, a este Dios maravilloso que nos ama tanto. Lo demostró en la cruz y lo demuestra, como recién dijimos, continuamente en los milagros pequeños que hace en nuestras vidas. Ahora, los apóstoles lo entendieron bien, y en Filipenses 4:17 el apóstol Pablo, en la Reina Valera, dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Cuántos quieren dólares en sus cuentas? Amén, dice. Dijeron amén, ¿verdad? ¿Y cuántos quieren mucho fruto que abunde en sus cuentas? Doble amén, más amén, ¿verdad? La clave, entonces, ¿en dónde está? En los frutos, en los frutos. Por eso el mismo Señor aclara que por sus frutos los conocerán. Por sus frutos conocerán quiénes son en verdad hijos de Dios o no. ¿Qué son entonces los frutos? ¿Qué son los frutos? Una vida espiritual que refleja el ejemplo de Cristo. Rápidamente resumido es eso. Eso representa los frutos. Es la conclusión de por qué Jesús sembró en nuestro corazón la semilla del evangelio. La hizo echar raíces, crecer espectacularmente 30, 60 y 100 veces. ¿Y se quedó ahí? No, dio frutos, mucho fruto. Y más fruto quiere que el Señor demos. No hay llenadera para el Señor. Quiere que demos más frutos. ¿Por qué? Yo digo, Señor, yo soy tan humilde, yo no tengo la posibilidad, no he estudiado, no tengo experiencia, soy joven, dice alguno. No tiene nada que ver eso. Puedes dar mucho fruto. Yo recuerdo al famoso pastor David Wilkerson, ¿verdad? Que en la década de los 50 y 60 él estaba bien joven. A los 9 años dice que él se convirtió y estaba todo el tiempo ahí en la iglesia, escuchando, ayudando. 9, 10 años tenía el pastor David Wilkerson. O sea, no porque era joven, el Señor no lo usaba, al contrario, a él lo usó desde joven y hasta viejito. Fíjense, no importa la edad. Lo que importa es que el Señor me use. Una vez más, los apóstoles habían entendido este concepto, como demuestra el apóstol Pablo, el concepto de los frutos. Otra vez el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 5:16, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Gálatas 5:16 dice: por eso les doy este consejo, dice el apóstol: dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Y esto está muy enlazado a rendir buenos frutos o malos frutos. O sea, aunque el poder es de Dios, depende de nosotros dejar que el Espíritu nos guíe para poder dar mucho fruto espiritual, o sea, buen fruto. O bloquearlo, negarnos, alejarnos, entristecerlo. ¿Para qué? Para dejar que nuestra naturaleza carnal obre en nuestras vidas y destruya todo buen fruto en nuestras vidas. Y aquí el apóstol Pablo en Gálatas 5 inicia entonces una explicación antagonista, o sea, opuesta, contraria, de los que se dejan dominar por su naturaleza carnal y los que son guiados por el Espíritu Santo. Y recuerde, esto está relacionado ¿a qué? A los frutos. Siempre recuerde eso. Hoy nos vamos con ese conocimiento. Frutos, ¿verdad? Mañana lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Ir a la frutería, ¿verdad? Y ahí vamos a decir, amén, esto me acordé de lo que ayer hablaba el hermano. Es eso. Hoy vamos a recordar bien eso. ¿Por qué?
porque está muy relacionado a vivir una vida en victoria, guiados por el Espíritu Santo, con mucho fruto que abunde, honrando al Dios único y todopoderoso. O sea, una vida de victoria en victoria, o una vida opuesta a eso, que es lo que aquí en Gálatas 5 el apóstol Pablo nos está exhibiendo y mostrando. Porque aquí, miren, dice, de aquí se derivan los frutos que mi vida se va a producir. De acuerdo a esto, ¿a quién estoy haciéndole caso? ¿Quién domina en mi corazón? Versículo 17. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu. Y el Espíritu de Dios desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. No hay una fusión. No puedo yo agradar a lo que el mundo me ofrece y a lo que yo quiero. Por eso resulta, dice aquí la palabra en el 17, por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren, dicen. ¿Recuerdan lo que dijo en Romanos el mismo apóstol Pablo? En Romanos 7, 19, no lo busque, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. O sea, aquí, ¿qué es la batalla? Está representando la batalla que hay en nuestro interior, en nuestra mente y en nuestro corazón. El apóstol Pablo mismo tenía esa batalla. Que usted la tenga no significa que no es cristiano, al contrario, significa que es cristiano, como el apóstol Pablo. Igualito a él, nosotros también batallamos y luchamos con nuestra naturaleza carnal. No nos gusta cuando pecamos, ¿verdad que no? Ya tenemos esta naturaleza viva que ya no le gusta lo que antes hacíamos, nos avergüenza. De lo que salga de esa mente y de ese corazón, ese es el fruto de mi vida. Malo, el fruto es malo, si hago caso entonces a mi naturaleza carnal. El fruto es bueno si hago caso al Espíritu de Dios. Volviendo a Gálatas 5, ahora en el versículo 18 dice, pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Amén. Libres de la condenación de la ley. Acuérdense que la ley, ¿para qué está? ¿Nos puede salvar la ley? ¿A quién puede cumplir la ley perfectamente? Nadie. Es imposible querer agradar a Dios tratando de cumplir. Eso se le dice en la jerga actual, ¿cómo le decimos? Un religioso como los fariseos o los escribas. En Gálatas 3:19, en la traducción viviente, dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida la promesa para mostrarle a la gente, ¿qué cosa? Sus pecados. O sea, cuando la ley, Dios dio la ley, ¿qué pasó con eso? Inmediatamente, ¿a quién nos señala? A nosotros. ¿Cómo qué? Pecadores. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido, o sea, de Jesús. Porque Jesús iba a romper con esa ley en el sentido de que no, ya matar, robar, mentir, no es que ahora se volvió bueno. Al contrario, significa que Él hizo la obra necesaria para ser nosotros santificados, justificados en su nombre. Y ahora, cuando nosotros pecamos, porque seguimos pecando, ¿qué va a pasar? ¿Perdemos la salvación? No. La ley, dijimos, vuelvo a repetir, la ley en sí no salva. Nadie la puede cumplir perfectamente. Pero Cristo, que cumplió la ley perfectamente, Él hizo la obra de salvación. Él fue el sacrificio que pagó por mis pecados. Y los que creemos en Él somos salvos, justificados, hechos hijos de Dios. ¿Para qué? Para su gloria, para dar mucho fruto. Su Santo Espíritu nos es dado por eso justamente. Para que ahora, a través de la guía de su Santo Espíritu, no sigamos ya nuestra naturaleza carnal que nos lleva a las cosas de este mundo. Y es, cuando recibimos este Espíritu de Dios, ya podemos presentar batalla, significa.
Antes no podíamos. Antes venía un amigo y a la borrachera, sabiendo que estaba mal, sabiendo que mi esposa se iba a enojar, sabiendo que esto me iba a llevar a un divorcio quizás, sabiendo que esto me iba a llevar a malas actitudes, a peleas, a adulterios quizás. Sabiendo lo malo que eso implicaría, lo hacíamos. Íbamos como al matadero, ¿verdad? Pero ahora podemos presentar batalla a nuestra carne, porque tenemos al Espíritu de Dios. Y dice ahora sí, podemos presentar frutos dignos de arrepentimiento. Por eso el Señor siempre nos dice, por sus frutos los van a conocer. Significa que mi carácter, mi forma de actuar, mi forma de ser, reflejará lo que gobierna mi mente y mi corazón. Va a reflejar eso, mis hermanos. Por consecuencia, la calidad de mis frutos. Mateo 15, 18 y 19 en la Reina Valera dice, Mateo 15, 18 y 19 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale de mi ser interior. Y esto contamina al hombre, porque muchas veces salen cosas malas. Porque del corazón, ¿qué salen? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Cuando hacemos un fruto malo, no es que se nos chispoteó, ¿sí lo entiende? No podemos poner esa excusa. La maquilamos ¿en dónde primero? En nuestra mente y en nuestro corazón. Maquilamos eso. Dejamos que ese pensamiento dé fruto malo. Así es como el apóstol Pablo continúa en Gálatas, volviendo a Gálatas capítulo 5, versículo 19, si dice así, miren, no, pues si se dejan dominar por su antigua naturaleza, por el viejo hombre, por su naturaleza carnal, 19 dice, está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Me encanta cuando dice otras cosas parecidas. ¿Para qué? ¿Vieron cuántas excusas dábamos cuando estábamos en el mundo? Decíamos, no, pero Señor, es que voy a tomar, pero nomás una copa. Hasta antes de emborracharme, Señor, le decía yo. O sea, andaba ahí tratando de jugar, ¿verdad? No, otras cosas parecidas. No andes jugando con fuego. El que juega con fuego termina quemándose. Dice, y sigue ahí en el 21, ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Y aquí hacer significa practicar, no significa tropezar. Podemos tropezar porque estamos en esta carne y mientras más inmaduro, y no lo tome como mal, ¿verdad? Neófito se dice la palabra, ¿no? En griego. Espiritualmente más se tiende a tropezar. Mientras más maduro es, menos se tropieza. Eso es algo natural. Es como la madurez natural también. Los niños, ¿qué hacen? Muchos errores. Los jóvenes cometen muchos errores también, pero menos que los niños. Bueno, algunos no sé, pero y algunos no tan jóvenes también cometen errores, cometemos errores, pero supuestamente menos que los jóvenes y menos que los niños. Esa es la manera en lo espiritual también. Por eso dice, los que practican todo este tipo de cosas, los que caen, los que no presentan batalla, ¿verdad? A la carne, ¿qué hacen? Estos no son hijos de Dios. ¿Quiénes entran en el reino? Los hijos, no los primos, no los tataranietos, no es por herencia. Los hijos entran. Si te dejas dominar por tu naturaleza carnal, vas a caer en frutos malos, que claramente no reflejan la vida que yo llevo en Cristo. No siguen la guía del Espíritu Santo, sino ¿qué cosas siguen? Mis propios deseos y anhelos en la carne. Y está muy fácil. Aquí las 18 cosas que dice, que enumera de los frutos de la carne, de los frutos malos, aquí está bien claro.
Y todos lo sabemos. Nadie me va a poder negar que no, ay, yo no sabía de esto. Todos sabemos que los odios, los celos, las peleas, las divisiones y principalmente la inmoralidad sexual tienen que ver con los frutos malos, con la carne. Cuando uno está en lo espiritual, la carne no prevalece. Y lo sexual, lo sexual, ¿qué estoy diciendo? La inmoralidad sexual. ¿Sí me entiende? La inmoralidad sexual. Las envidias, los celos, las iras, peleas y todo ese tipo de cosas van a ir bajando y bajando y bajando. Es como yo con mi esposa. Si cada rato me peleo más y más y más y más, ¿significa que mi madurez espiritual es mayor? No, significa que algo anda mal en mi madurez espiritual. O sea, con ella hablábamos, o sea, ¿cómo peleábamos? ¿De cristiano peleábamos? Claro. Pero ahora peleamos también, pero muchísimo menos que cuando éramos neófitos. Muchísimo menos. Y esas peleas de antes, yo recuerdo, híjole, digo, ay, qué inmadurez que teníamos, especialmente yo. Realmente el hombre es un poquito menos maduro que las mujeres en ese sentido. Pero si se fija, eso es algo que debemos de ser realistas. No podemos negar que pecamos, pero no podemos tampoco negar lo contrario. Si andamos practicando todo ese tipo de cosas, ay no, yo soy cristiano. Ay, pero ¿cuál era la clave que dijo el hermano? Los frutos, la frutería. ¡Ah, los frutos! ¡Los frutos! Entonces, ¿cómo son mis frutos? A ver. Y no se deje engañar por su propio corazón. Pregúntele a su padre, a su madre, a su hermano, a su esposa, a su esposo, a su hijo. Yo qué sé, pregúntele a los seres conocidos, a los hermanos, al pastor de la iglesia, a los líderes. Y si me preguntan, pues si hermana me deja ser sincero. Y bueno, entonces, si me da el visto bueno, pues ahí pues, le largo todo. Todo el veneno. No se crea. Pero miren, o sea, todos los que practican tales cosas dan frutos malos constantemente, no tendrán parte en el reino de Dios. Y esa es la clave. Dios quiere que tengamos parte en el reino de Dios, todos. Pero dice, cuidado, si sigues en tus propios rollos carnales, no vas a poder entrar, porque hay santidad en mi reino. Es un reino espiritual para gente espiritual. Nos está advirtiendo por amor, mis hermanos, en serio. La clave de una vida cristiana llena, plena, es llevar entonces mucho fruto, mucho fruto, mucho fruto bueno. Y nada bueno hay dentro de nosotros, ya lo sabemos, ¿verdad? Así dice la palabra. ¿Hay algo bueno en nosotros? Nada. Ay, no, pues yo tengo una conciencia. ¿La conciencia que la da? Romanos capítulo 2, Dios. ¿Sí me entiende? Hasta la propia conciencia. Cuando una vez me cayó el 20 esto de la conciencia, decía, no, pero tengo una conciencia buena. Yo me acuerdo que antes yo desde joven, cuando no era bien cristiano, pero mi conciencia me guardaba de muchas cosas, de muchos males. Hacía muchas cosas malas. Los jóvenes, cuando se juntan entre hombres y toman, híjole, hacen cada plan maquiavélico, como dicen, tremendo. Pero muchas veces yo me frenaba. ¿Sabe por qué me frenaba? Por la conciencia. Entonces yo pensaba, ay, yo soy bueno, más bueno que mis amigos que sí fueron allá al antro y hicieron desastre y medio. Yo no fui esa vez, yo soy bueno. No, después cuando leía los Romanos 2 dije, híjole, hasta la conciencia Dios me la dio. O sea, no hay nada, por eso la palabra es clara, no hay nada bueno dentro de nosotros. ¿Quiere buscar bondad? No la busque en usted, no la busco en yo, en mí mismo. Yo la busco en la palabra de Dios, porque uno solo hay bueno y ese es Dios. Entonces, ¿cómo produzco buen fruto si no hay nada bueno en mí? ¿Quién nos envió? ¿A quién nos envió el Señor Jesús? Al Espíritu Santo. Y Él es bueno, porque Él es Dios. El fruto bueno tiene que ver con algo recibido entonces y que mora dentro de nosotros. El Espíritu de Dios. Porque del corazón de nuestro interior sale todo lo que contamina al hombre. Pero lo que le da honra a Dios también está dentro del corazón del cristiano. Y si le hacemos caso, lo dejamos obrar,
Él va a restaurar mi vida. Él va a producir el poder de Dios en mi vida. Y se va a notar, como cuando Moisés vio a Dios, vio la gloria de Dios. ¿Y qué hacía su cara? Brillaba. Y esa es una analogía de nuestras vidas. Que nuestras vidas brillen, dice Jesús en Mateo 5. Que brillen. Somos la luz del mundo, dice. Esto es el carácter que emana del Espíritu Santo, mis hermanos. Ese es el fruto bueno del Espíritu Santo. Solamente ahí vamos a encontrar bondad, algo bueno, el fruto bueno en mi vida. Versículo 22. Pero ahí dice, el contrario, pero el Espíritu produce el fruto de amor, y ahí viene lo contrario. Aunque el mundo mezcle todo esto, ¿verdad? Vieron que dice el mundo, pero yo te amo, José María, ay, Carmen, de no sé qué. Y están ahí que yo te amo, que él me ama y todos se aman y es un desastre, ¿verdad? Las novelas de ahora, un desastre de ahora. Yo digo, no vean eso, hermanas. Hasta algunos, me he enterado que algunos hermanos andan viendo novelas. Digo, ay, por favor, no se complica. Mire, su vida es complicada, ¿para qué se la complica más viendo las complicaciones y maquilaciones de gente del mundo? ¿Sí me entiende? Por eso ellos nosotros entendemos que cuando ellos hablan de amor, es carnalidad, es eros. ¿Sí me entiende? No es ágape, no es filias, no es estorge, no es nada de eso del amor que Dios propone, sino es puro eros, pura sexualidad e inmoralidad sexual. Entonces, el fruto del Espíritu es el verdadero amor, el verdadero gozo, la alegría que hay del Señor, la verdadera paz, la verdadera paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad. Por eso no hay fidelidad en el mundo. Para que le digas a sus hijos jóvenes que se quieren casar, quieren buscar gente fieles, no los busquen en el mundo, no hay fidelidad ahí. Jamás le van a ser fieles. Ay, ¿por qué, hermano? No sea exagerado, no sea extremista, porque la fidelidad es un carácter de Dios, es un fruto de Dios. Entonces, ¿cómo alguien que no tiene a Dios va a ser fiel? ¿Sí lo entiende? Pues no puede ser. O la Biblia miente, o las personas en el mundo mienten. Y según mi experiencia, las personas en el mundo mienten. Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta. Amén. Versículo 23. Dios es humilde, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. O sea, lo que prevalece cuando el fruto bueno del Espíritu Santo prevalece en mi vida, se empieza a manifestar en mi vida, la ley no aplica en mí porque yo estoy en la sangre de Cristo. Eso es lo que es el que permanece en mí. Yo permanezco en la gracia de Cristo, en la fe, confiando en el Señor que Él obrará. Y el fruto del Espíritu, esto que acabamos de mencionar, los 9 frutos empiezan a surgir y emanar en nuestras vidas. A veces no tan rápido como lo esperamos, pero yo mire, ya tengo 7 años en esta congregación y yo he visto a los de que tenemos entre 6, 7 años aquí, yo los he visto crecer junto a mí, crecemos juntos en el Espíritu y se nota cómo cambia el carácter y cada vez se parecen más ¿a quién? A Cristo, a través de su Santo Espíritu. Es así como funciona. Ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio harán de mi vida un testimonio vivo de que Cristo vive en mí, que Cristo domina y reina en mi corazón. Y esto será la carta de presentación. ¿Qué mejor carta de presentación? De que el Evangelio ha llegado y germinado en mi corazón y se ha hecho una planta más grande y que ya tiene frutos. Y por eso no se queje de que si Dios lo saca el fruto y lo poda y lo limpia, y no se queje. Quiere que dé más frutos, porque ya dio fruto, entonces quiere que ahora dé más fruto, que abunde. Más, ¿y cuándo hay? Pues dijimos que no hay llenadera para el Señor en esto de los frutos. ¿Cuánto más frutos? Hasta que Él quiera. El domingo el pastor Chuy estaba hablando de las coronas y de los premios que el Señor tiene. Miren,
La otra vez estaba hablando en una reunión con el pastor Sergio y algunos pastores y yo les comentaba, ¿no? Ya una vez lo comenté aquí con algunos de los hermanos. Miren, el Señor nos va a sorprender en la vida, en el reino. ¿Cuántos creen que va a pasar nuestras más salvajes y desopilantes imaginaciones que tenemos de la bondad y de las cosas maravillosas que vamos a vivir en el reino de Dios? El Señor va a superar porque su imaginación es mucho mejor que la nuestra. Su imaginación no tiene límites. Si yo digo, ay, a mí me gustaría volar a tal velocidad y llegar a Marte en 2 segundos. No, en medio milisegundos. Voy a llegar, no, ni a Marte, a Alfa Centauri, a la galaxia siguiente, y voy a andar saltando de aquí para... Si el diablo andaba saltando de astro en astro, usted piensa que era un ángel, y nosotros como hijos de Dios, ¿qué piensa que vamos a estar haciendo? Quizás de dimensión en dimensión, y vamos a andar volando de aquí para allá, haciendo muchas cosas hermosas, y nunca, no nos las vamos a acabar, mis hermanos. Nunca va a haber aburrimiento, nunca va a haber debilidad, enfermedad, tristeza. ¿Se imagina ese mundo? ¿Y por qué decimos, ay, ¿por qué aquí no sé qué y no sé cuánto? Cuando la promesa ya fue dada, mis hermanos. Tenemos que poner por eso esa mirada puesta bien claro en el reino de Dios, en las cosas de arriba. Pero cuando decimos, no, pues no sé qué haría allá, pero lo que me importa es aquí. Y está uno ahí con sus granitos de arena, ¿verdad? Ay, no sé y eso. Y ahí está todo lo que el Señor, una playa entera le está ofreciendo, ¿verdad? Toda la playa de Cancún. Y usted está con su granito acá. Ay, no. Ay, me entró en el ojo. Ay, ya está. ¿Por qué, Señor? Pero el Señor ya nos prometió toda la playa de Cancún, toda la playa de Miami, para el que le gusta ir al otro lado, ahí de mojado igual. Todo eso, todo es para nosotros. ¿Quiénes son los hijos? ¿Quiénes son hijos? Amén. ¿Quiénes van a heredar? Los hijos. Todo el reino de Dios, dice la palabra, que nosotros la vamos a heredar junto a Cristo. O sea, ¿qué más podemos desear? Versículo 24, ahí seguimos en Gálatas 5. Todos los que pertenecen a Cristo ahora sí, en esta vida, han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Mientras estamos en esta tierra, todavía estamos en este cuerpo y todavía estamos en este mundo oscuro. ¿Qué hacemos? Crucificamos nuestra naturaleza carnal con nuestras pasiones y sentimientos egoístas. ¿Vale la pena por Cristo, sí o no? Amén. Sí, claro que vale la pena. 25. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que nos guíe. Claro que sí. Esto significa podemos permitirle al Espíritu Santo que nos guíe. O podemos también no permitírselo, no querer. Todo dependerá del estado de nuestra mente y de nuestro corazón. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, el del corazón malo que contamina al hombre, da frutos malos, dijo el Señor. Dijimos hace un rato que esa semilla, la semilla del poder de Dios para salvación, el Evangelio, esta semilla, como en toda semilla en lo natural, está todo el código genético, ¿verdad? Nada más hace falta. Ahí en esa semilla, por más pequeña que sea, están dadas las condiciones que nosotros permitimos en la tierra. ¿En qué es la tierra? Nuestro corazón. Permitir que germine y sola haga toda la restauración. Se transforme en una planta y en un árbol. Nosotros debemos de confiar en que Dios obre en nuestras vidas, permitiéndole gobernar en nuestro corazón. La semilla entonces germinará y echará raíces. Esto nos remite entonces, claro, a la parábola del sembrador. Dijimos, las semillas necesitan, mis hermanos, la parábola del sembrador es que la semilla de Dios, que tiene poder, gran poder de salvación, de restauración, porque es la palabra de Dios, esa semilla necesita un ambiente apropiado. ¿En dónde? Para germinar en mi corazón, en la tierra. Necesita eso. Por eso el Señor está preparando en la Biblia todo el tiempo. Abre tu corazón. Humíllate ante Dios. Sé sensible. Estoy tocando a la puerta.
todo el persevera. Todas las semillas contienen un embrión y en la mayoría, en las semillas naturales que vemos, tienen un embrión y en la mayoría de las especies de las plantas, estas semillas tienen una reserva de alimentos. La semilla misma está envuelta en una cutícula, le llaman, que cubre a la semilla y le proporciona el alimento por buen tiempo. El tiempo que más lo necesita para germinar, ¿verdad? Y empezar a echar raíces. Esto significa que cuando la palabra de Dios toca nuestro corazón, tiene poder en sí de autosustentarse para mantener, ¿qué? Mantenerse ¿en dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Causar una revolución, vamos a decir así, en nuestro ser interior, un temblor, sacarnos de nuestra rutina y nuestro diario mover, de nuestro statu quo, dirían, ¿verdad? De movernos el tapete, ¿verdad? Y generar este temblor interior para que confronte mis pecados y nuestra mala manera de vivir, nuestros frutos malos, que ya dejemos de dar malos frutos. Y entonces así nosotros dejamos que la palabra de Dios germine y eche raíces, que el diablo no robe el gozo de haber recibido la palabra de Dios, ni que pongamos piedras que no dejen echar raíces al poder de Dios. Que no la ahoguemos en los afanes de la vida que estoy todo el tiempo pensando. Ay, ¿en qué comeremos? ¿En qué vestiremos? ¿En dónde viviremos? Entonces tendremos la buena tierra necesaria, las condiciones necesarias para que germine y crezca 30, 60 y 100 veces esa semilla. Si le damos las condiciones favorables a la semilla, nos está diciendo el Señor, esta va a crecer y dará mucho fruto en tu vida. Es promesa de Dios. Y esto nos lleva a la segunda parábola del día de hoy, la parábola de la semilla de la mostaza. Marcos 4:30, en la palabra de Dios para todos, dice así, Marcos 4:30, en palabra de Dios para todos, dice, luego Jesús dijo, ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Con qué historia podré explicarlo? Es como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas cuando se siembra. Pero cuando ya está sembrada, la semilla de mostaza se convierte en la planta más grande del campo. A esta planta le brotan ramas tan grandes que sirve de nido y protección a las aves. Y Jesús les siguió enseñando con historias como estas, pero realmente entendían muy poco. Si no era por medio de historias no les hablaba, pero después en privado les explicaba todo a sus discípulos, seguidores. La parábola de la semilla de mostaza hace un énfasis. ¿En dónde? En el contraste entre los humildes comienzos del reino del Señor y su forma final y consumada. Versículos 30 al 32, ahí estaba recién, ¿verdad? El reino de Dios, dice nuestro Señor, es como una semilla de mostaza, entonces, que es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Claro, nosotros sabemos que las semillas más pequeñas, hay más pequeñas que la semilla de mostaza. Claro que el Señor lo sabía, pero en aquel tiempo, en la Israel y en la Judea de aquellos tiempos, era un dicho popular, ¿verdad? Esto de la semilla de la mostaza. Cristo sin duda lo sabía. Por eso utilizaba esta analogía de la semilla de la mostaza. Pero el propósito de nuestro Señor con esta parábola no es darnos una lección de botánica o que sepamos cómo germinan las semillas. No, en la cultura de la época se usaba proverbialmente esa cosa pequeña que nosotros podíamos imaginar en esa semilla de mostaza y la adaptaban ¿a qué? A que eso creciera grande. Y Jesús se apropia de eso y la adopta en esta parábola para que la gente que está escuchando ahí lo entienda, luego le caiga el 20 y lo entienda rápidamente lo que Jesús quería decir con eso. Su objetivo es que el comienzo del reino de Dios aquí en la tierra es tan pequeño que parece insignificante. Ay, miran los cristianitos. Ay, miran esa iglesia que casi nadie se percata de su inicio. Así como que nadie presta atención a una semilla de mostaza, esa es la analogía.
Sin embargo, el reino no debe de evaluarse por sus orígenes humildes, casi invisibles que hay, porque así como una semilla de mostaza se convierte en una planta la más grande del campo, el reino de Dios finalmente crece hasta tal punto que no puede ser ignorado. Y eso estoy hablando en el reino de Dios en general, pero también en nuestras vidas en particular. Hay un momento en que ya la gente nos pregunta, ¿verdad? Oye, ¿te has cambiado? ¿No les preguntaron eso alguna vez sus amigos? A mí todos mis amigos realmente me dijeron, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? Me dijeron. ¿Estás enfermo? ¿Necesitas ayuda? Y yo, no, estoy súper bien. Al contrario. Pero no, pues no entienden ellos el gozo del Señor. La historia, volviendo al tema del reino en sí en total, la historia de la humanidad confirma la verdad de la enseñanza de Jesús. Él, ¿cómo comenzó? Con 12 discípulos, ¿verdad? Que después pasaron a ser los 12 apóstoles. Bueno, Judas lo cambiaron por Tomás, ¿verdad? Y un puñado más de seguidores, aparte de los principales 12. Él vivió, murió en lo que se considera una provincia de las más pequeñas y más menospreciadas del Imperio Romano de aquella época. A un cónsul, a un senador romano, cuando lo querían, pues híjole, este se me está inmiscuyendo, yo quiero ser el siguiente procónsul y este me está molestando. A ver, empezado a usar para que lo envíen allá a Judea, a lo más lejos del imperio para que no molesten, a lo más insignificante del lugar romano. Y era ahí en donde empezó Jesús, con un puñado de gente. Y solo en la historia secular, en la historia romana, ¿verdad? Que es que es la historia que se basa en toda la historia moderna. Se menciona a Jesús en sus fuentes, sí se menciona, pero en pocas veces, en un puñado de veces. Desde su ministerio, fíjense, la muerte, la resurrección y después su ascensión a los cielos. El reino de Dios, desde esa época hasta ahora, ¿qué pasó? Ha ido creciendo espectacularmente. Su iglesia se encuentra ahora en todo el mundo. La Biblia se ha traducido, es el libro que más se imprimió, y bueno, según dicen 2,000 millones, otros dicen 5,000 millones, que muchos le sacaban copias, ¿verdad? Sin reportar. Yo creo que está mucho más arriba de esas copias. Desde que se inventó hace más de 500 años Gutenberg, ¿no? En la imprenta. Y en idiomas está en más de 6,000 idiomas y dialectos, aunque sea una parte del Nuevo Testamento. Es increíble. No hay otro libro, no hay otro. El segundo no le llega ni a los talones, mis hermanos. La semilla de mostaza está en camino a convertirse, ¿qué? En la planta de mostaza. En el famoso sueño del rey Nabucodonosor, ¿se acuerda? El profeta Daniel interpreta ahí en Daniel capítulo 2, aparece esta misma parábola explicada por el mismo Señor. Se muestra la futilidad y la corta existencia de ¿qué cosa? De la historia de la humanidad. Eso es lo que demuestra ese sueño de Nabucodonosor. Y como el reino de Dios comienza como una piedrecita, pero esta rompe y destruye toda la historia, todo lo que la humanidad construyó a lo largo de milenios, transformándose luego esta pequeña piedra en una gran montaña que cubrió toda la tierra, dice la palabra, el sueño. Vamos ahí rápido a Daniel capítulo 2, 26 en la traducción viviente. Por importante y actual del tema. Fíjense, este sueño de Daniel capítulo 2 es muy actual. Y usted ahora va a saber por qué. Daniel 2:26 en la traducción viviente dice, Daniel fue llamado a la presencia del rey porque nadie podía interpretar el sueño del rey. El rey estaba turbado y era el rey más poderoso de la tierra. Era el rey de Babilonia. Entonces el rey le preguntó a Daniel, también llamado Belsasar, ¿es cierto? ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa? Daniel contestó,
No hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un Dios en el cielo quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Mientras su majestad dormía, soñó sobre sucesos futuros. Profecía. Aquel que da a conocer los secretos le ha mostrado a usted lo que ocurrirá. Y no es porque yo sea más sabio que los demás que conozco el secreto de su sueño, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó. Lo que importa aquí, la historia es, Dios quiere que todos se salven. Él quería también que Nabucodonosor se salvara, ¿verdad? Cosa que logró el Señor. Ya eso sería otra historia, ¿no? En el capítulo siguientes. Versículo 32. La cabeza de la estatua, ahora está en el sueño, ¿verdad? El sueño. La cabeza de la estatua, había una estatua impresionante, gigantesca, vislumbrante, ¿verdad? Espectacular, ¿verdad? La cabeza de la estatua era de oro fino. El pecho y los brazos eran de plata y el vientre y los muslos de bronce. Las piernas eran de hierro y los pies eran de una mezcla de hierro y de barro cocido. Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Wow. Versículo 36. Ese fue el sueño. Ahora explicaremos al rey el significado. Su majestad, usted es supremo entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. Fíjense aquí, el Señor hace, ¿qué hace el Señor aquí? El Señor por medio de su profeta está señalando el comienzo de un periodo de tiempo. ¿Sí se da cuenta? Aquí comienza, dice. Esta es la historia de la humanidad y tú, rey, representas de aquí el comienzo de una historia, dice, que va a terminar. Como cuando uno hace clic en un reloj cronómetro, empieza a picarle y empieza a 0 y empieza 1, 2, 3 el segundero. Bueno, lo mismo. Versículo 39. Ahora bien, después de que termine su reino, surgirá otro reino inferior al suyo y ocupará su lugar. Cuando éste caiga, un tercer reino representado por el bronce. Usted sabe que el bronce lo representaban el imperio macedónico, greco, helénico, ¿verdad? O sea, Alejandro Magno y todo. Eso está después en los otros capítulos de Daniel. Surgirá para gobernar el mundo. O sea, esta profecía se cumple, híjole, a rajatabla. Tan a rajatabla se cumple, ¿sabe qué? Que muchos de la gente que no creía, de los ateos y más famosos, adivina cuál libro le tira a matar. Al libro de Daniel. Si el libro de Daniel es verdad que se escribió hace 400 y tantos años antes de Cristo, significa que pueden ver el futuro. Significa que es verdad. Por eso le tiran a matar a este libro. Porque en este libro, hasta casi el año se predijo que cuando Jesús iba a morir. O sea, es impresionante. Hasta la primera vez que yo me cayó el 20 de, por ejemplo, de Daniel 9, 24, el 27, dije, híjole, ¿cómo puede? Las 70 semanas de Daniel y todo este tipo de profecías y saber y entender, porque también averigüé, porque estuve averiguando y digo, ay, no puede ser. O sea, mi científico ateo siempre trataba de ir en contra, ¿verdad? Pero sí, logré información verídica de decir que el libro de Daniel fue escrito en esas épocas, mucho antes de que ocurrieran los sucesos que aquí narran. Es impresionante, ¿verdad? Pero cuando decimos, pues es Dios, ¿verdad? No nos impresiona de verdad tanto. Versículo 40.
Después vendrá un cuarto reino. ¿Después de cuál? Del griego, del helenístico. Un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Pues, ¿qué representaba el hierro? Pues hay dos teorías. Una, los romanos, ¿verdad? Que después dicen que como son dos piernas, ahí está el romano occidente, el romano de oriente, pero también dicen que era el imperio musulmán o otomano, que también estaba dividido en dos después, en los sunitas y chiitas. El tema aquí no importa que si representa a los romanos o a los musulmanes otomanos, no importa eso. Pero es obvio que hay un imperio después, ¿sí entiende? Que el hierro, tanto uno romanos como otomanos, el hierro era lo que les prevalecía, el hierro. Y por el hierro, dice, ese reino destrozará y aplastará a todos los imperios anteriores. Y así lo hicieron los dos ejemplos, ¿verdad? Así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Y ahora vienen los tiempos actuales. Después, el imperio, tanto el imperio romano como el otomano, ¿qué pasó con ellos dos? Pues desaparecieron. El imperio romano de Occidente en el 400 y feria, el Oriente en el 1453 cayó Constantinopla y el imperio otomano ya cayó, digamos que quedaban los vestigios en la Primera Guerra Mundial, 1918 ya terminó. Pero ya en los 1900 no eran nadie, los otomanos en la Primera Guerra Mundial ni una sola batalla ganaron, ¿verdad? Ya no tenían fuerza. O sea, tanto uno, sean romanos o sean otomanos musulmanes, ya el cuarto de hierro, ¿qué pasó? Ya pasó. ¿Se entiende? ¿En dónde estamos? ¿En qué periodo estamos? ¿En cuál estamos? En lo de los pies de hierro y de barro mezclados. Versículo 41, los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá. Después de esos reinos, ¿cuánta división hay? Híjole, yo le puedo contar todas las guerras habidas y por haber, de Oriente, de Occidente, y se han en números increíbles, porque esos imperios grandes mantenían mucha paz. Como decían, la pax romana, porque dentro de ese vasto imperio, entre comillas, había paz, ¿verdad? Pero cuando se destruyen los imperios grandes, como el otomano y como el romano, ¿qué pasa? Se dividen, como ahora nos está diciendo el Señor acá. Y la Primera y la Segunda Guerra Mundial es un claro caso de estas divisiones y maquiavelizaciones. De hecho, en la Primera Guerra estaban aliados los japoneses con los gringos y los ingleses, y los japoneses en la Segunda Guerra se aliaron con los otros, los malos, los nazis. Y así vemos cómo se alían de aquí para acá, como justamente aquí nos lo está mostrando el Señor. ¿Hace cuánto? Hace 2500 años antes que hoy. Lo cual demostrará que ese reino se dividirá por ser barro mezclado con hierro, tendrá algo de la fuerza del hierro. Sea como fuera, el cuarto reino ya no está, dijimos, y de esos dos imperios siguen periodos donde muchas naciones tienen la preeminencia mundial. El imperio español, el holandés, el inglés y ahora los gringos, ¿sí o no? Y ahora vienen los chinos. Ahí vienen. Versículo 42. No obstante, si bien algunos de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán tan débiles como el barro. Esta mezcla de hierro con barro también demuestra que esos reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas. En esta versión dice matrimoniales, en la Reina Valera dice alianzas humanas, o sea, son alianzas. Pero dice, pero no se mantendrán unidos. Así como el hierro y el barro no se mezclan. Todos se alían, se pelean, y eso es la política actual mundial, ¿sí o no? Un desastre. Versículo 44. Durante los gobiernos de esos reyes, o sea, en estos tiempos, el Dios del cielo, escuche bien, esta es la buena noticia para nosotros, establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Ese es el tiempo que estamos viviendo, mis hermanos. Esa es la alegría de ser hijos de Dios, de que esa piedra les falta muy poquito para golpear los pies de barro de esa estatua. Falta muy poco, mis hermanos. Falta poco para que el Señor vuelva a tomar lo que es suyo, el reino de toda esta tierra. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá, ¿qué? Para siempre.
¿Cuántos saben que ese tiempo se acerca? Amén. Ya estamos a ese tiempo, mis hermanos. Versículo 45. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, claro, es Cristo, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barro y plata y oro. El significado no de la estatua, ¿sí se da cuenta? Sino de la historia, ni de la historia, ni de la vanagloria de los humanos, de los seres humanos. ¿Sí se da cuenta? ¿Cuál es lo que aquí representa el sueño? El significado de ¿qué? De la roca, de Cristo, del imperio y del reino de Dios. Eso es lo que representa, de lo que va a permanecer para siempre, no de lo que va a ser llevado como tamo, como la paja, ¿no? Que el viento se lleva después de que están trillando el trigo. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y el significado, ¿qué? Seguro. Créalo, es seguro. Y usted ha creído y sigue permaneciendo en esa misma fe en Cristo. Somos parte de ese reino espectacular, eternal, el reino de Dios. Por eso, como miembros de este reino de Dios, el comienzo es pequeño, ¿sí o no? Pero el final va a ser magnífico y grande. Y así también nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de esta gran montaña que va a cubrir toda la tierra. Somos parte del reino de Dios cuando ya aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Somos parte del reino que va a vencer y va a tener la victoria en la eternidad. Todos los demás que ahora se jactan, ay, yo soy el presidente, yo soy el empresario famoso y no sé qué, el influencer, el viento se los va a llamar como tamos. Job 8:5. Job 8:5, Reina Valera al 7. Dice así: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, fíjense, ahí están los frutos del Espíritu, ¿verdad? Ciertamente luego se despertará por ti, Jehová, Dios, y hará próspera la morada de tu justicia. ¿Qué va a ser próspera? La morada ¿de qué? De mi justicia, de los frutos dignos de arrepentimiento en mi vida. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será ¿qué? Muy grande. ¿Cuántos creen en esta promesa? Póngase de pie. Señor, te damos gracias. Gracias porque es un honor y es un gozo interminable, Padre, saber que somos parte de tu reino celestial. Un reino que los comienzos fueron como esa roca pequeña, pero esa roca era Cristo, que se hizo humilde, se hizo hombre, criatura, para poder cumplir esta gran misión de morir por nuestros pecados y hacernos parte de este reino increíble, celestial, que poco a poco se ha engrandecido en nuestras vidas y que ha llegado hasta los confines de esta tierra. Y tú lo has dicho, Señor, que cuando tu palabra sea predicada en todas partes y cuando digan, habrá fe en esta tierra, tú vendrás. En el momento menos esperado, tú vendrás y volverás por tu iglesia. Y aquí estamos, Señor, esperándote. Y sabemos que nuestro póster estado será muy grande porque tu promesa prevalece para siempre. Ayúdanos a perseverar en esta poda y limpia que tú permites para que demos más frutos. Porque de eso se trata, dar más fruto en nuestras vidas. Para que tu reino siga creciendo y siga creciendo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros ministerios, en nuestras congregaciones, en tu iglesia y en esta tierra, hasta lo último de esta tierra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Gracias. Un aplauso al Señor, le damos gloria y lo bendecimos. ¿Se siente bendecido por ser parte de este reino? Amén. Bendiga a su hermano, bendígalo.